Buenas tardes. Magistrada, magistrado y público en general, siendo las 14 horas con 14 minutos del día 10 de julio de 2019, con fundamento en el artículo 55, párrafo primero y segundo del reglamento interior de este tribunal, se declara abierta la sesión pública convocada para este día. Se instruye a la Secretaría General, verifique el quórum legal y dé cuenta del orden del día. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Certifico y hago constar que se encuentran presentes los 3 magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, por lo que existe quórum legal para sesionar válidamente en términos del artículo 102, numeral 1 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. A su vez, doy cuenta con el orden del día de la presente sesión, el cual consiste en 1. Pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal. 2. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 3. Lectura y aprobación del proyecto del acta de sesión pública 13 celebrada el 1 de julio de 2019. 4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución presentado por la magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro, correspondiente al expediente TECH/JI/009/2019, promovido por Kalinaria Maya de León Villar en su carácter de presidente estatal del Partido Encuentro Social en contra del acuerdo IEPC-A-019-019-2019, aprobado por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, en el que declaró la improcedencia de la solicitud de otorgar el registro como partido político local. Y 5. Lectura, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de resolución presentados por el magistrado Mauricio Gordillo Hernández, correspondiente a los expedientes TECH/JDC/019/2019 y sus acumulados, promovidos por Julia Cuellar Mendoza, Sara Álvarez Hernández y otros, en contra del presidente municipal del Ayuntamiento de Ocoso Cuautla de Espinosa, Chiapas, por la omisión de convocarlos a sesión y no tomarlos en cuenta para la integración de las sesiones de Cabildo y por ende impedirles asumir las funciones como regidores del citado ayuntamiento. Y TECH/JI/003/2019, promovido por Genaro Morales Avendaño en su carácter de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional en contra del acuerdo IEPC-CG-A-001-2019, emitido el 15 de enero de 2019 por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Es la cuenta, magistrados. Gracias. Se somete a consideración el orden del día, así como el proyecto del acta de sesión pública antes referida, la cual solicito se dispense su lectura en términos del párrafo segundo del artículo 56 del reglamento interior de este tribunal, toda vez que ha sido previamente circulada a cada uno de los magistrados que intervenimos y se han realizado las observaciones pertinentes. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo, levantando la mano. Secretaria, tome nota de la votación correspondiente. Se hace constar que el orden del día, el acta de sesión pública número 13 de fecha 1 de julio de 2019 son aprobados por unanimidad de votos de los magistrados presentes. Ciudadana secretaria, tengan la amabilidad de continuar con el orden del día. A su instrucción, magistrado presidente, doy cuenta con el punto 4 del orden del día relativo al proyecto de resolución presentado por la magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro, correspondiente al juicio de inconformidad 009/2019, promovido por Kalinaria Maya de León Villar en su carácter de presidente estatal del otrora Partido Encuentro Social. Gracias. Solicito al licenciado Jacobo Alejandro Curí Álvarez dar cuenta del proyecto de referencia. Señoras y señores magistrados, muy buenas tardes. Con su venia, magistrado presidente. Con fundamento en el artículo 411, numeral primero, fracción primera, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, procedo a rendir cuenta del proyecto de resolución del expediente TECH-JI/009/2019, cuyas generales ya fueron expuestas por la Secretaría General. El otrora partido inconforme, en esencia, se duele de los siguientes agravios. Primero, la obligación de la autoridad responsable de interpretar conforme al principio pro persona el artículo 95, párrafo primero de la Ley General de Partidos Políticos, ya que a juicio del inconforme, el citado precepto legal no hace distinción sobre las jornadas comiciales federal y local para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la norma general citada y obtener su registro como instituto político en la entidad, ya que, según su dicho, acreditó obtener el 3% de la votación válida emitida en la pasada elección de presidente de la República.
Segundo, que la autoridad señalada como responsable realizó una interpretación restrictiva respecto al requisito establecido en el artículo 95, numeral 5 de la Ley General de Partidos, consistente en registrar al menos la mitad en los distritos electorales locales uninominales al no tomar como propios los candidatos registrados por la coalición Juntos Haremos Historia. Y tercero, la inaplicación del artículo 51, numeral primero del Código de Elecciones y Participación Ciudadana por ser jerárquicamente inferior a la Ley General de Partidos Políticos. Se propone al Pleno declarar infundado el primer agravio hecho por la parte actora en razón de lo siguiente. De una interpretación armónica, sistemática y funcional a los artículos 41, base primera, párrafo cuarto, 116, base cuarta, inciso F, párrafo segundo de la Constitución General, 94, numeral primero, inciso C de la Ley General de Partidos Políticos, 29, párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 54, numeral primero del Código de Elecciones y Participación Ciudadana de la entidad, a los partidos políticos con registro nacional y acreditación para participar en los procesos electorales locales en las entidades federativas, les es exigible el umbral mínimo del 3% de la votación válida emitida, para estar en condiciones de que la autoridad administrativa local les pueda otorgar el registro como instituto político, circunstancia que desde la óptica de este órgano colegiado no ocurrió. Lo anterior en virtud a que los institutos políticos nacionales que perdieron su registro federal, tal y como es el caso de la ahora inconforme, podrán solicitar su registro como partido político local siempre y cuando hubieran obtenido la votación válida emitida en la elección inmediata anterior, por lo menos del 3%. En lo particular, se debe considerar el resultado obtenido en la elección del 1 de julio del 2018, por ser esta la inmediata anterior, relativa a la elección para gobernador o gobernador constitucional del Estado de Chiapas, diputadas y diputados locales e integrantes de los ayuntamientos. No pasa desapercibido por este órgano colegiado, por ser un hecho público y notorio, que mediante sentencia SURRAP 383-2018, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el inconforme perdió su registro como partido político nacional, al no haber obtenido el 3% de la votación válida emitida en el pasado proceso electoral federal ordinario 2017-2018. En ese orden de ideas, mediante sentencia SURRAP 722-2015, el máximo órgano jurisdiccional en la materia confirmó el acuerdo INE-CG 939-2015 emitido por el Instituto Nacional Electoral, por el que ejerció su facultad de atracción y emitió los lineamientos para el ejercicio del derecho que tienen los otros partidos políticos nacionales para optar por el registro como partido político local, establecido en el artículo 95, párrafo quinto de la Ley General de Partidos Políticos, mediante los cuales el Organismo Nacional Electoral Administrativo estableció los requisitos que deben acreditar los otrora partidos políticos nacionales para optar por su registro como partido político local, cuando se acredite el supuesto de la norma general citada de la Ley General de Partidos, así como el procedimiento que debe ser observado por los organismos públicos locales electorales para resolver sobre las solicitudes que en su caso presenten dichos institutos. Ahora bien, de los requisitos establecidos en el artículo 5 de los lineamientos citados, se establece como requisitos para la obtención del registro como partido político local los siguientes: haber obtenido por lo menos el 3% de la votación válida emitida en la elección local inmediata anterior y haber postulado candidatos propios en al menos la mitad de los municipios y distritos en la elección local inmediata anterior. De lo anterior se coligue que el porcentaje que se debe tomar como base para cumplir con el requisito contenido en los preceptos legales y reglamentarios mencionados es el resultado de la votación válida emitida en el proceso electoral local ordinario inmediato anterior a la solicitud de registro como partido político local, que en la especie sería el proceso electoral ordinario 2017-2018. Pues el partido político actor no obtuvo el 3% de la votación válida emitida en las pasadas elecciones a gobernadora o gobernador constitucional del Estado de Chiapas, diputados o diputados al Congreso del Estado y miembros de los ayuntamientos. En consecuencia, se propone al Pleno declarar infundado el agravio hecho valer por el actor. Segundo, con respecto al agravio segundo, se le propone también al Pleno de este Tribunal Electoral declarar fundado pero inoperante por los siguientes argumentos. El actor señala que la autoridad administrativa electoral local interpretó de manera restrictiva el segundo de los requisitos establecidos en el artículo 95, numeral quinto de la ley multicitada, vulnerando con ellos los artículos 2, 3, 25 y 26 del Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos.
primero, 23 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, primero, 9 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese orden de ideas, se tiene por acreditado, por no ser hechos controvertidos, que el partido político actor, si bien participó en la coalición parcial denominada Juntos Haremos Historia, integrada por los partidos políticos del Trabajo y de Morena en la pasada elección, también es cierto que dicha coalición registró 120 planillas de candidatos a integrantes de ayuntamientos de los 123 municipios que conforman la entidad, lo que representa un porcentaje del 97.56% de los ayuntamientos. Así también acreditó haber registrado 22 fórmulas de diputados de mayoría relativa de los 24 distritos electorales uninominales, lo que representa un 98% de dichos distritos. En ese sentido, se concluye que tanto la ley de partidos como el Código Electoral local establecen que la celebración de las coaliciones permite a los partidos políticos que suscriban el convenio correspondiente postular a los mismos candidatos. Es decir, reconoce que esas candidaturas en coalición son representativas de los partidos políticos que le integran e incluso precisa que con independencia de su origen o adscripción partidista, la votación será contabilizada para cada uno de los partidos políticos que participaron en dicha coalición. Lo anterior para efectos de participar en la asignación de diputados por el principio de representación proporcional. Sin embargo, la acreditación de este requisito resulta insuficiente para alcanzar la pretensión del actor, el cual consiste en revocar el acuerdo controvertido y con ello obtener el registro como partido político local. Por último, se propone al Pleno declarar infundado el tercer agravio hecho valer por el accionante por lo siguiente. Del análisis de los artículos 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 17, 18, 20, 21, 22 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, primero y 133 de la Constitución General de la República, se desprende que la aplicación del principio pro persona no deriva necesariamente de las cuestiones planteadas hechas por los gobernados, que deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera sobre pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en algún modo ese principio puede ser constitutivo de derechos alegados o dar cabida a interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derechos aplicables ni pueden derivarse de estas, porque al final es conforme a las últimas que se deben de resolver las controversias correspondientes. En ese tenor, el Poder Reformador del Estado homologó de manera armónica el artículo 54, numeral primero del Código de Elecciones y Participación Ciudadana con el artículo 95, numeral quinto de la Ley General de Partidos Políticos, ya que el requisito establecido tanto en la norma general como en la particular, esto es, el haber obtenido el 3% de la votación válida emitida para conservar la acreditación o registro según sea el caso, debe de interpretarse de una manera armónica y sistemática, cosa que en la especie y como que ya quedó planteado de plena manera, el inconforme no cumplió con dichos requisitos. Es por eso que se desprende del marco legal y reglamentario que rige la materia. Es la cuenta, señoras y señores magistrados. Gracias. Magistrada y magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. Si alguien desea hacer uso de la voz, sírvase manifestarlo levantando la mano. Solicito a la Secretaria General recabe la votación correspondiente. A su instrucción, magistrado presidente, magistrada Angélica Karina Ballenas Alfaro. Con mi propuesta. Magistrado Mauricio Gordillo Hernández. A favor del proyecto. Magistrado presidente Guillermo Acerbo Archila. Con el proyecto. Se hace constar y se da fe que la resolución del expediente JI-009-2019 ha sido aprobada por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio de inconformidad 009-2019 se resuelve. Primero, es procedente el juicio de inconformidad TES-JI-009-2019 promovido por el ciudadano Cal Ianamaya de León Villar en su carácter de presidente estatal del otrora partido político Encuentro Social. Segundo, se confirma el acuerdo IEPC-A-019-2019 aprobado por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, atento a los fundamentos y argumentos señalados en el considerando cuarto de esta sentencia.
Ciudadana secretaria, tenga la amabilidad de continuar con el orden del día. A su instrucción, magistrado presidente, continúo dando cuenta con el punto 5 del orden del día relativo a los proyectos de resolución presentados por el magistrado Mauricio Gordillo Hernández, correspondiente a los expedientes TES/JDC/019/2019 y sus acumulados promovidos por Julia Cuellar Mendoza, Sara Álvarez Hernández y otros, así como el TES/JI/003/2019 promovido por Genaro Morales Avendaños en su carácter de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional. Solicito al licenciado Aldo Bruno Jiménez Rodríguez dar cuenta de los proyectos de referencia. Buenas tardes, señoras y señores magistrados. Con su autorización, magistrado presidente. Con fundamento en el artículo 411, numeral 1, fracción primera del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, procedo a rendir cuenta del proyecto de resolución del expediente TECH/JI/003/2019, cuyas generales han sido leídas por la Secretaria General. En el asunto que nos ocupa, la pretensión del actor consiste en que este órgano colegiado revoque el acto impugnado consistente en el acuerdo IEPC/CG-A/001/2019, emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por medio del cual, a propuesta de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, se determinó el monto y la distribución del financiamiento público a otorgarse en el ejercicio 2019 para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos acreditados y con registro ante ese organismo electoral local. La causa de pedir consiste en que con la aplicación del numeral 8 del artículo 52 del Código de Elecciones, el citado acuerdo contradice los artículos 41, 73 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, lo cual vulnera los derechos de su representada de acceso al financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes. En ese sentido, la litis consiste en determinar si la responsable, al contemplar lo dispuesto en el artículo 52, numeral 8 del Código de Elecciones, actuó conforme a derecho o si, por el contrario, el actor le asiste la razón y el acto impugnado, contrario a los parámetros constitucionales y legales, es ilegal y en su caso procede a revocar el acuerdo impugnado. A juicio de este Tribunal Electoral, el agravio expresado por el accionante resulta fundado, pero a la postre inoperante por lo siguiente. La parte actora señala que el acuerdo impugnado se fundamentó en un precepto inconstitucional como lo es el artículo 52, párrafo octavo del Código de Elecciones, el cual contradice los artículos 41, 73 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos. Refiere que el acuerdo controvertido de manera inconstitucional disminuye el porcentaje de la unidad de medida y actualización del 65% al 45% para determinar la asignación de la prerrogativa de financiamiento público local de los partidos políticos en Chiapas. Al respecto, debe indicarse que es cierto que el artículo 41, párrafo segundo, fracción segunda, inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% del valor diario de la unidad de medida de actualización. Por lo tanto, podemos decir que la regularidad tanto constitucional como legal del financiamiento público de los partidos políticos es del orden del 65% del valor de la unidad de medida de actualización vigente y que desde la perspectiva de un derecho consagrado en la Constitución General, como lo es el derecho de los entes políticos a acceder a ese financiamiento, bajo la fórmula preestablecida en la norma suprema, por lo que cualquier alteración a dicha fórmula es contraria al orden constitucional. En el caso que nos ocupa del análisis de la norma cuestionada, en efecto, el numeral 8, artículo 52 del Código de Elecciones establece un límite o restricción al derecho fundamental del partido político actor, pues establece una fórmula de asignación del financiamiento público para actividades ordinarias de los mismos, distinta a la enunciada en la Constitución Federal.
Sin embargo, debe destacarse que el acuerdo impugnado, cuyo fundamento jurídico se apoyó en el artículo 52, numeral 8 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, fue consecuencia directa del decreto número 039, publicado en el periódico oficial 6, tomo 3, de fecha 31 de diciembre de 2018, por lo que se expidió el presupuesto de egresos del Estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2019. Por tanto, el Congreso del Estado de Chiapas es la autoridad que en primera instancia determinó un monto presupuestario diverso al proyectado por el Consejo General del Instituto de Elecciones, por lo que se aprecia del contenido del decreto 039 de fecha 31 de diciembre de 2018, publicado en el periódico oficial del Estado de Chiapas, documento que obra en copia certificada en los autos del expediente que se resuelve, el cual posee valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 328, numeral 1, fracción primera y 338, numeral 1, fracción primera del Código de Elecciones. Por lo que ante la imposibilidad de modificar dicho decreto, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana ajustó el porcentaje de asignación del financiamiento público de los partidos políticos. En este sentido, es el Congreso del Estado quien resulta ser la autoridad facultada para determinar el presupuesto de egresos en el que se incluye el financiamiento público de los partidos políticos, tal como está establecido en el artículo 116, fracción segunda, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa tesitura, la posición del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana frente al Congreso del Estado en el tema del presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2019 se resume en un tema de subordinación y de ajuste presupuestario, pues la responsable carece de facultades para modificar el referido presupuesto de egresos, es decir, al no estar obligada al imposible, optó por ajustar el monto aprobado por la legislatura local para su ejercicio fiscal 2019. Ante esas consideraciones es que se estima que el agravio hecho valer por el partido accionante resulta fundado, sin embargo a la postre se torna inoperante, pues de las razones expuestas en los párrafos anteriores se evidencia que aún y cuando este tribunal revoque el auto impugnado consistente en el acuerdo IEPC /CG-A /001/2019 para el efecto de que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas aplica la fórmula en la que se multiplica el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% del valor diario de la unidad de medida de actualización, ello resultaría materialmente imposible para la autoridad demandada, pues no posee el recurso económico suficiente para cubrir el monto que resulta de dicha fórmula, tal como consta del referido decreto 039. Por lo anterior expuesto, se propone al Pleno de este órgano colegiado confirmar el acto impugnado. Seguidamente procedo a rendir cuenta del proyecto de resolución del expediente TECH JDC 019/2019 y sus acumulados TECH /JDC /020/2019, TECH JDC /021/2019 y TECH JDC /022/2019, cuyas generales ya fueron expuestas por la Secretaria General. La pretensión de los actores consiste en que este órgano jurisdiccional ordena a la autoridad responsable convoque a los actores en su calidad de regidores del Ayuntamiento Constitucional de Ocosocuautla de Espinosa, Chiapas, a las sesiones de cabildo y los tomen en cuenta en la integración de las mismas. La causa de pedir consiste en que el presidente municipal de Ocosocuautla de Espinosa, Chiapas, viola el derecho de los actores de ser votado en la vertiente del ejercicio del cargo, pues en su calidad de regidores del citado ayuntamiento se les ha negado a desempeñar de manera adecuada el encargo por el cual fueron electos. En ese sentido, la litis consiste en determinar si la responsable incurrió en la omisión de no convocar ni tomar en cuenta a los regidores del citado ayuntamiento, violando con ello el derecho a ser votado en la vertiente del desempeño del cargo por el cual fueron electos. O, por si era el contrario, los actores tienen razón en que el acto impugnado es ilegal y, en su caso, declarar la restitución del derecho que se sienten afectados. Los actores expresaron como agravio en esencia lo siguiente: la omisión del presidente municipal del Ayuntamiento de Ocosocuautla de Espinosa, Chiapas, de convocarlos a sesiones de cabildo,
no tomarlos en cuenta para la integración de las mismas, con lo cual se vulnera su derecho de ser votado al no aplicarle los procedimientos y protocolos establecidos por las leyes electorales y acuerdos emitidos por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, sin darles el derecho de audiencia y un debido proceso que todo ciudadano tiene como garantía constitucional. Se propone a este honorable pleno declarar fundado el agravio señalado por lo siguiente. El artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que son derechos de los ciudadanos votar en las elecciones populares y poder ser votado para todos los cargos de elección popular. Por lo tanto, el derecho a ser votado comprende la garantía de su ejercicio sin perturbaciones ilegítimas y su desempeño de conformidad con la ley. Consecuentemente, una de las condiciones para la protección de los derechos de sufragio activo y pasivo consistente en garantizar que los elegidos pueden ejercer materialmente el cargo para el cual fueron designados. Esto con el fin de que estén en capacidad de desarrollar el programa político que presentaron a sus electores y de esa manera ejerzan en debida forma la representación de los mismos. Lo fundado del agravio radica en que una vez que se analizaron las constancias que obran en autos, se desprende que a Julia Cuellar Mendoza, Sara Álvarez Hernández, Wilfrido Sarmiento Espinosa y Genaro Luis López López no los han convocado a sesiones de cabildo. No obstante que el presidente municipal del Ayuntamiento de Ocosocuautla Espinosa, Chiapas, aportó como pruebas copias certificadas de las convocatorias a sesiones de cabildo, emitidas por Omar de los Santos Avendaño, en su calidad de secretario municipal del Ayuntamiento de Ocosocuautla Espinosa, Chiapas, documentales públicas que merecen valor probatorio en términos de lo dispuesto de los artículos 328, numeral 1, fracción primera, y 338, numeral 1, fracción primera del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. Sin embargo, las mismas no son suficientes para tener por acreditado su dicho. Ello porque no quedó comprobado que se haya citado de manera personal a los regidores actores, pues si bien se aprecia una firma en las convocatorias de fecha 4, 7, 18 y 29 de octubre de 2018, así como de la de fecha 16 de enero de 2019, pero en ellas no se señala el nombre de quien recibió la fecha ni la hora. Esto es así ya que el artículo 57, fracción 24 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas dispone que es obligación del presidente municipal convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo, y esta obligación se cumplimenta en términos del numeral 80, fracción segunda del mismo ordenamiento legal, el que dispone que el secretario del ayuntamiento tiene obligación de comunicar por escrito y con la debida anticipación a los municipios las convocatorias para las sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo, lo que no aconteció en el presente caso, ya que si bien el secretario municipal emitió las convocatorias señaladas, también lo es que la notificación para la asistencia a las sesiones de cabildo no se le realizó de manera personal, pues no existe acuse de recibo de las mismas por parte de los actores. En consecuencia, se propone al Pleno tener por acreditada la violación del derecho político electoral de ser votado bajo la modalidad de ejercicio y desempeño del cargo de los regidores Julia Cuellar Mendoza, Sara Álvarez Hernández, Wilfrido Sarmiento Espinosa y Genaro Luis López López del Ayuntamiento de Ocosocuautla Espinosa, Chiapas. Es cuanto, señoras y señores magistrados. Gracias. Magistrada, magistrado, está a nuestra consideración los proyectos de cuenta. Si alguien desea hacer uso de la voz, sírvase a manifestarlo levantando la mano. Solicito a la Secretaria General recabe la votación de los asuntos. A su instrucción, magistrado presidente, magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro. Con los proyectos. Magistrado Mauricio Gordillo Hernández. A favor de mis proyectos. Magistrado presidente Guillermo Acebur Archila. Con el sentido de ambos proyectos. Se hace constar y se da fe que la resolución de los expedientes JDC diagonal 019 diagonal 2019 y sus acumulados, así como el JI diagonal 003 diagonal 2019, han sido aprobadas por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio ciudadano 019 diagonal 2019 y acumulados se resuelve. Primero, es procedente la acumulación del expediente TECH diagonal JDC diagonal 020 diagonal 2019, TECH diagonal JDC diagonal 021 diagonal 2019, TECH diagonal JDC
TECH-022-2019 al expediente TECH-JDC-019-2019 por las razones expuestas en el considerando segundo de este fallo. Segundo, es procedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TECH-JDC-019-2019 y sus acumulados promovidos por los regidores Julia Cuellar Mendoza, Sara Álvarez Hernández, Wilfrido Sarmiento Espinosa y Genaro Luis López López del Ayuntamiento de Ocoso, Cuautla de Espinosa, Chiapas. Tercero, se acredita la violación del derecho político electoral de ser votado bajo la modalidad de ejercicio y desempeño del cargo de los regidores Julia Cuellar Mendoza, Sara Álvarez Hernández, Wilfrido Sarmiento Espinosa, Genaro Luis López López del Ayuntamiento de Ocoso, Cuautla de Espinosa, Chiapas, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta resolución. Cuarto, se vincula al presidente municipal y al secretario municipal del Ayuntamiento Constitucional de Ocoso, Cuautla de Espinosa, Chiapas, para que den cumplimiento a la presente resolución en los términos del considerando sexto y bajo el procedimiento establecido en el considerando séptimo del presente fallo. Y en el juicio de inconformidad 003/2019 se resuelve. Primero, es procedente el juicio de inconformidad número TES-JI-003/2019, promovido por Genaro Morales Avendaño en su carácter de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. Segundo, se confirma el acuerdo IEPC-A-001-2019 emitido el 15 de enero de 2019 en términos del considerando quinto de la presente resolución. Habiéndose agotado todos los puntos listados para la presente sesión, se da por concluida siendo las 14:46 de este día. Gracias.